Su soberanía nos recuerda de que tú eres Dios, y que no hay nadie como tú, que tú estás por encima de todas las cosas, que tú haces según el consejo de tu voluntad. Y esa verdad, Señor, nos trae consuelo porque tenemos un Dios que no solamente nos ama, no solo tenemos un Padre Celestial que envía a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, sino también que tiene todo el derecho, todo el poder, todas las habilidades para llevar a cabo tus propósitos e incluirnos a nosotros y llevar a cabo tus propósitos en tu iglesia y a través de tu iglesia. Nos regocijamos que tú eres Dios y te alabamos en esta mañana y te damos gracias porque tú has establecido la familia de la fe para que nosotros pudiésemos ser edificados, pudiésemos juntos exaltar tu nombre, con pantalla o sin pantalla, con letra o sin letra. Un pueblo que exalta en alto el nombre de Jesús a través de la alabanza en adoración. Un pueblo agradecido que reconoce que sus pecados han sido perdonados y borrados y que es nuestro mayor privilegio poder adorarte a ti y confesar de que tú, Jesús, eres el Señor. Y darte las gracias porque no solo somos parte de la familia de la fe, hemos sido adoptados en esta familia, sino que nos has dado dones para que al usarlo tu iglesia sea edificada, para que los pongamos en uso para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no haya desavenencia, para que vayamos madurando y creciendo en la fe y en el conocimiento de quién tú eres, oh Dios. Gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, oh Dios. Sé con el predicador que es un instrumento imperfecto. En el púlpito, Señor, haya un agente humano y uno divino. Que seas tú hablándonos a nosotros, incluyendo al predicador. Que tú seas glorificado, Señor. Que el evangelio pueda resplandecer ahí a través de las páginas de las Escrituras y tu iglesia ser edificada y tu nombre ser adorado y los perdidos alcanzados. Te amamos y te pedimos todas estas cosas a ti, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está de acuerdo con esa oración, dígame, por favor. Pueden tomar sus asientos. Todos bienvenidos a nuestra iglesia Jesús. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes juntos en la palabra del Señor. Hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie de votos a la oración. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, estamos atravesando lo que se conoce como el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Estamos tomando un domingo a la vez para cubrir un versículo a la vez. Son 5 versículos que en este mes de septiembre vamos a estar cubriendo un versículo por domingo. Hoy es la tercera parte de la serie de votos a la oración. Mateo capítulo 6. Si necesita una Biblia, ahí debajo del asiento hay una Biblia. La Biblia que es color negro es en español. La que está color rojo es en inglés. Mateo capítulo 6, si está ahí conmigo, diga amén, por favor. Vamos a leer el Padre Nuestro en su totalidad y después nos vamos a enfocar en el versículo 11, en particular. Mateo 6:9 dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora el versículo 11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Cuando hablamos de la oración tenemos que resaltar que la oración está impulsada por el Evangelio.
Hablamos acerca de lo que es el tema de la oración. En su esencia, la oración es cristocéntrica. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, se nos invita a que nos acerquemos al trono de la gracia. Y hoy no tenemos la pantalla, así que no van a salir estos versículos en la pantalla. Va a tener que estar prestando atención. No va a poder pensar en el almuerzo o en lo que tiene que hacer mañana lunes, sino en lo que el pastor está diciendo aquí desde el púlpito. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos. Y note ahí que habla acerca de la totalidad, en plural. Está hablando de los creyentes. Dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Hay una invitación a que nos acerquemos a Dios con confianza. ¿Y por qué podemos acercarnos con confianza a Dios? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Porque en Jesús el creyente es aceptado, es amado, ha sido adoptado en la familia de la fe por los méritos de Jesús, por los méritos de Cristo, por su vida y por su obra en la cruz, en el Calvario. Y Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos con confianza ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Bueno, para que recibamos misericordia. Hay una invitación. No dice a ver si van a recibir o dependiendo de cómo entonces a ustedes les fue la semana van a recibir, sino dice acérquense confiadamente según lo que el gran sumo sacerdote, aquel que ha traspasado los cielos, porque el libro de Hebreos nos enseña a nosotros la superioridad de Cristo, mucho mejor que Moisés, mucho mejor que el templo, mucho mejor que los sacrificios. Y basado en lo que Cristo ha hecho, dice, acérquense para que puedan recibir esa misericordia y la gracia. Dice, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora, cuando vamos al Padre Nuestro y nosotros leemos que Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro. Esto es algo revolucionario porque ningún rabino en la sinagoga jamás llamaba a Dios Padre. Y el término que se usa ahí en el griego para describir padre, que es un término incluso mucho más tierno, es Abba. Abba. Habla acerca de una relación, habla acerca de una intimidad, una cercanía. Y no, en el versículo 9 de Mateo capítulo 6. Vosotros pues orad de esta manera. Padre, Padre nuestro, Abba nuestro. Ellos nunca se referían a Dios como Abba. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos orar así, yo estoy seguro que en todo ese lugar, en ese momento, porque esto está en el contexto del Sermón del Monte, hay multitudes escuchando la predicación que Jesús está dando en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Yo estoy seguro que se podía escuchar una mosca volar del silencio, por lo que Cristo había dicho, de orar de esta forma, de acercarse a Dios de esta manera, con esta confianza como nuestro Padre. Y eso es gracias a las bendiciones del Evangelio. Las bendiciones del Evangelio, de la obra de Cristo, son tales que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y llamarle Abba. Todo eso es gracias al Evangelio. No es gracias a lo que nosotros hemos hecho. Es gracias a la obra indiscutible, poderosa, una vez y para siempre, de lo que Jesús hizo por nosotros. Y esto es importante resaltar este aspecto en que vamos a estar pasando la mayoría del tiempo en el versículo 11, pero resaltar nuevamente cómo comienza el Padre Nuestro diciendo orar de esta manera, Padre, porque cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta de Dios, de quién es Dios para nosotros, entonces podemos pedir con la perspectiva correcta. Jesús comienza de esa forma para que nosotros nos acerquemos a Dios de la forma bíblica, como Dios ha establecido la relación entre el creyente y Dios Padre.
Ahora, cuando uno escucha acerca de Dios como nuestro Padre, no todo el mundo tiene la misma reacción, porque no todo el mundo ha tenido la misma experiencia con su Padre terrenal. Puede ser que algunos de ustedes no hayan tenido una buena relación con su papá, con su padre. Tal vez no conocieron incluso ni a su padre. O tal vez su padre fue un padre abusivo. O tal vez su padre no fue abusivo, pero no fue un buen ejemplo cristiano. No fue un modelo de cómo luce un padre que ama a Cristo. O tal vez su padre no era ni cristiano. Pero el Padre Nuestro aquí, el Padre Nuestro no es una comparación con tu Padre terrenal. El Padre Nuestro no está diciendo, compara a Dios Padre con tu Padre terrenal, sino más bien es un contraste. No es una comparación, sino un contraste de quién es nuestro Padre celestial. Por eso en el Salmo 27 leemos, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Resaltando la naturaleza de quién es nuestro Dios, con la confianza que debemos acercarnos a Dios Padre, que nuestro Padre celestial, tu Padre celestial, es un Padre que te acepta a ti en Jesús, en Cristo Jesús. Es un Padre que perdona tus pecados gracias a lo que Jesús hizo. Es un Padre que te concede el mayor honor por la fe en Jesús. Que ahora a través de la fe en Jesús se te ha concedido el ser hijo de Dios. La Biblia no enseña de que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña de que todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero aquellos que ponen su fe en Jesús, que creen en Jesús como el Señor y Salvador, Dios Padre nos dice, Juan capítulo 1, versículo 12, que nos otorga, nos da el derecho de llegar a ser entonces hijos de Dios. Hemos sido adoptados en su familia, la familia de la fe, la iglesia. Y el Padre Nuestro dice, cuando ustedes se acerquen a Dios, cuando ustedes oren a Dios, tienen que verse como hijos de Dios, como aquellos que han sido adoptados, aquellos que han sido perdonados, aquellos que conocen a Dios, aquellos que tienen una relación íntima. Ser cristiano es conocer a Dios. Juan 17, versículo 3, el apóstol Juan nos enseña qué cosa es la vida eterna, qué es la vida eterna. Y en Juan 17, versículo 3, Juan nos dice, y esta es la vida eterna. Juan, ¿qué es la vida eterna? Dinos qué es la vida eterna. Y Juan dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ser cristiano es conocer a Dios. Ahora hay muchas personas que conocen esa palabra que contiene 4 letras que nosotros pronunciamos como Dios. Hay muchas personas que conocen la palabra Dios y que dicen Dios y creer en Dios. Pero hay muchas personas que dicen creer en Dios que no conocen a Dios. Hay una diferencia conocer acerca de Dios, haber escuchado acerca de Dios, haber estado asistiendo a una iglesia por mucho tiempo y conocer a Dios. Y Juan nos dice a nosotros que la vida eterna es conocer a Dios. ¿Y cómo tú sabes si tú conoces a Dios? Número 1, la Biblia nos revela quién es Dios, el Dios verdadero, que ha sido revelado en la persona de Jesús y nos dice que somos pecadores y que llegamos entonces a conocer a Dios cuando reconocemos nuestra culpabilidad delante de Dios y la realidad de que hay un juicio que se acerca y donde cada ser humano va a tener que rendirles cuenta a Dios y que solamente aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador delante de Dios serán justificados y son justificados. Y conocer a Dios ahora en esa relación es algo que va mucho más allá de un mero conocimiento, va a lo más profundo de nuestro ser. Hay un cambio en nosotros, hay nuevos deseos, hay nuevas prioridades.
Yo no crecí necesariamente con mi padre, lo conocía, por supuesto, me relacionaba con él, pero no crecimos en la misma casa. Pero cada vez que yo estaba en su presencia, yo me sentía de una forma especial, seguro. Y así con el creyente, aquella persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, se siente en la presencia de su Padre Celestial de una forma especial. Se siente seguro, se siente amado, se siente aceptado, acogido por el Padre Celestial que nos ha perdonado y que nos ha dado el derecho y la oportunidad de poder acercarnos y poder nosotros decirles, pecadores, rebeldes, que pecamos contra Dios y que merecíamos el infierno, y ahora Él nos ha otorgado ese inmenso privilegio de poder decirle al Dios del universo, el soberano, aquel que creó todas las cosas, Abba. Se nos invita a orar. El Padre Nuestro es una invitación para que nosotros oremos. Se nos enseña a orar en el Padre Nuestro. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando nosotros oramos, le damos gloria a Dios. Es cuando nos alineamos con sus propósitos y avanza entonces los propósitos de Dios en nuestras vidas y como iglesia. Y experimentamos a Dios en nuestras vidas. Iglesia, la oración funciona. Y funciona no porque es algo mecánico, no porque nosotros decimos las palabras correctas y entonces movemos las manos de Dios. La oración funciona porque Dios ha establecido que cuando su pueblo le busca, cuando su pueblo le humilla, Él ha prometido obrar a través del pueblo de Dios que busca su providencia y busca confiar y depender de Él. El domingo pasado tuve el privilegio de tener hermanos de la Florida, hermanos que eran parte de la iglesia a la cual yo pastoreé por 10 años y nos visitaron, estuvieron aquí con nosotros. Cada vez que vienen personas de la otra iglesia a visitar esta iglesia, para mí es un honor decir, déjenme enseñarle a mis nuevos hermanos, mi nueva familia de la fe, y es un orgullo poder presentarles entonces a la iglesia. Hoy yo tengo, por ejemplo, a mis suegros que están con nosotros, pueden levantar la mano, también allá de la iglesia en la Florida, nos están visitando, y para mí es un privilegio poder mostrarles el nuevo contexto donde Dios está aquí obrando en medio nuestro. Y después de los 2 servicios, los llevamos a conocer un poquitico el área, y lo llevamos a Bodega Bay para que conocieran entonces la costa, y los llevamos después a tomar helado ahí en Forestville, y estábamos compartiendo con los hermanos y estábamos disfrutando de un buen helado, y los niños estaban jugando en el patio. Esta heladería tiene, no voy a decir el nombre porque no me pagan comisión para decir el nombre de la heladería, así que usted va después a tener que Google ahí en Forestville qué heladerías hay por allá. Y estábamos tomando helado, estábamos compartiendo, los niños jugando en el patio de este lugar y saltando. Y Liz, que es la más pequeñita, que tiene 4 años, sale corriendo, pero no nota que en este lugar había una baranda, un tubo, y no lo vio y corrió con todas sus fuerzas, y el tubo le dijo, detente. Y ella se dio y se cayó de una vuelta para atrás. Yo salté inmediatamente, me puse la capa de Superman, la cargué, salí corriendo con ella para la heladería a pedir hielo por el golpe que se había dado en la cabeza, duro. La mujer de la heladería me dice, aquí no tenemos hielo. Pero déjeme decirle, en medio de todo eso, en medio de orar, en medio de buscar la ayuda de Dios, entra un hombre a la heladería con una bolsa de hielo en su mano y me dice, aquí hay hielo. Y no era una bolsa de esas que tú compras ya preempaquetadas, era una bolsa plástica que él traía, no de hielo, de otra cosa, que estaba llena de hielo adentro. Y la mujer me da un vaso, le ponemos hielo y eso ayudó a que el golpe, no le saliera un chichón ahí en la frente.
Pero cualquier persona que estuviera ahí hubiera dicho, wow, qué coincidencia, ¿verdad? Que entrara un hombre en ese momento con una bolsa de hielo a esa heladería de todos los lugares en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros pudiéramos decir que es una diosidencia. Que Dios suple para todas nuestras necesidades. Que Dios obra en medio de su pueblo, un pueblo que le busca, un pueblo que confía en Él. Y hemos estado aprendiendo ya de los versículos 9 y 10, los últimos 2 domingos, simplemente cuando oramos comienza con adoración. Y esa parte, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que nuestra oración debe incluir adoración. No solo llegar con una lista de necesidades. Señor, por favor, ¿puedes hacer todas estas cosas por mí? Sino acercarnos a Dios como nuestro Padre y comenzar adorando. Simplemente comienza con adoración. Eso fue lo que vimos el primer domingo. Y el segundo domingo, el domingo pasado, vimos en el versículo 10, simplemente ora su voluntad. Mira, el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Debemos adorarle mientras oramos y también debemos nosotros orar por su voluntad. Nosotros como cristianos queremos que Dios supla nuestras necesidades y que Dios responda a nuestras oraciones, pero mucho más allá para que nos vaya bien o que nuestros niños estén seguros o que el carro no se rompa, nosotros debemos orar para que el evangelio avance, para que las personas conozcan a Cristo, para que haya salvación, para que la iglesia madure, la iglesia crezca y la iglesia sea fortalecida, para que matrimonios sean reconciliados, para que hombres amen bien a sus esposas y las esposas entonces entiendan el rol bíblico de lo que significa ser una mujer cristiana y así sucesivamente. Ahora, hoy vamos a ver en el versículo 11, simplemente ora por su providencia. Vamos a aprender a orar por su providencia y es cuando Jesús le dice a los discípulos, danos hoy el pan nuestro de cada día. 8 palabras en el versículo 11. Y 8 palabras en el griego y 8 palabras en español. Y de esas 8 palabras vamos a ver 4 lecciones. 4 lecciones que nos van a ayudar a nosotros, que van a cambiar nuestra perspectiva y yo oro que cambien nuestras vidas acerca de cómo nosotros vemos las necesidades físicas de nuestra vida y nuestra familia y cómo Dios, la abundante providencia de Dios, suficiente para satisfacerlas. Y la primera que vamos a ver ahí es una lección de gracia y es en la primera palabra que aparece en el versículo 11. Danos, la palabra danos. Esa pequeña palabra, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa palabra nos recuerda a nosotros que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Dice, danos. Acompáñenme al libro de los Hechos, al capítulo 17. Vayan conmigo al libro de los Hechos, un poco más hacia adelante. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, vamos a ver, después del libro ahí de Juan, si está buscando el libro de los Hechos, y antes del libro de Romanos, está entre Juan y Romanos. Juan 17, versículo 24 y 25, dice, el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay y todo lo que en él hay, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora mira el versículo 28. El versículo 28 continúa diciendo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos,
Así como algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. En Él vivimos y en Él nos movemos y en Él existimos. Todo lo bueno que cada persona disfruta en esta vida, en este planeta, es un regalo de Dios. Y es un regalo de su gracia. Retrocedan conmigo unos capítulos y vayan al capítulo 14 de Hechos. Vayan unas páginas hacia atrás. Hechos 14:14. Ahí encontramos a Pablo y a Bernabé. Ellos están en Listra. Y ellos, mientras están predicando el evangelio, hay una persona que es sanada. Y esa persona que es sanada en público, frente a multitudes, las multitudes entonces al ver esta sanación, lo que Dios había hecho a través de Pablo y Bernabé, las personas comienzan entonces a adorar a Pablo y a Bernabé como si ellos fueran dioses. Y en el capítulo 14, versículo 14, escuche lo que dice. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. No nos adoren a nosotros, nosotros somos de carne y hueso como ustedes, somos hombres. Ahora continúa diciendo el versículo 15: os anunciamos el evangelio. Lo que estamos haciendo es anunciarles las buenas nuevas acerca de Jesús, para que os volváis de estas cosas vanas, de una adoración falsa, ahora una adoración verdadera, a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16, en el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo. Es decir, antes de la venida de Cristo, incluso antes que el evangelio saliera y fuera propagado por el mundo entero, Dios daba testimonio a todas las naciones en todo el mundo. Ahora, ¿cómo daba testimonio? ¿Cuál era el testimonio de Dios a las naciones? Mírenlo ahí en el versículo 17. Dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando ahí, que Dios es el dador de todas las cosas. Todo lo que existe en este mundo fue creado por Dios. Ahora dice, bueno, ¿y el celular que yo tengo? ¿También? ¿De dónde salieron los materiales que se usaron para ese celular? De la creación que Dios hizo. Dios es la fuente de toda buena cosa. Santiago 1, versículo 17 nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. No hay nada bueno en tu vida que no haya venido de Dios. Incluso antes de haber conocido a Dios. Todo lo bueno que nosotros disfrutamos en esta vida proviene de Dios. Ya sea de una manera directa o de una manera indirecta. Tú llegaste a este mundo desnudo, sin nada. Te irás de este mundo sin nada. Todo lo que tú disfrutas en medio, entre tu nacimiento y tu partida, es una expresión de una u otra forma de la gracia, de la providencia de Dios. Y Jesús aquí nos enseña a orar pidiendo diariamente a nuestro Padre Celestial que nos dé como regalo de su gracia lo que necesitamos. Danos. Eso es una lección de gracia. Nos obliga a eso, que a cada día nosotros nos encontremos cara a cara con la gracia. Que le digamos, Padre, abre tu mano, ten misericordia de mí hoy,
y dame lo que necesito. Danos. Así que lo primero que vemos en el versículo 11 es una lección de gracia. Toda buena dádiva proviene de Dios. Número 2, una lección de amor también. Aprendemos nosotros en esta palabra, danos. En inglés es un poco diferente porque nos ayuda, dice give y después us. Dos palabras diferentes, de dar y después resalta entonces a nosotros. Es como pudiéramos nosotros traducirnos, danos a nosotros, valga la redundancia. Pero vemos aquí que Jesús nos está enseñando una lección de amor. ¿En qué sentido? Porque la palabra danos está en plural. Nos enseña que nosotros podemos sí orar individualmente y podemos orar en privado, pero nunca en aislamiento. Que la oración va mucho más allá de mis necesidades personales. Cuando oramos por nuestras necesidades, las necesidades en esta vida, nosotros tenemos la responsabilidad de orar no solo para las necesidades que tenemos personalmente, sino también por las necesidades de otros. Por eso dice, danos. Hay una petición en plural que va mucho más allá del individuo. Está hablando aquí de una forma colectiva, los discípulos, en plural, no a un discípulo, sino a los discípulos. Está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a aquellos que en el versículo 9 se les ha invitado que se acerquen a Dios como su Padre, el Padre nuestro. Y venimos juntos a orar no solo por mis necesidades, sino por nuestras necesidades. Y eso ahí es una lección de amor. Estamos orando no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Oramos por la familia de la fe. Oramos por nuestras familias individuales, oramos por nuestro cónyuge, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros parientes. Es una responsabilidad bíblica del creyente de orar también por las necesidades de los demás. De cambiar nuestra mentalidad individualista que se enfoca comúnmente en el yo y en el yo y en el yo y en el yo. Y decir, sobrepasen eso y aprendan a orar por nosotros. Danos a nosotros, según tu gracia, según las necesidades que tenemos. Provee para nosotros. En 1 de Timoteo, capítulo 5, resalta esta responsabilidad bíblica que tenemos de orar por los demás. No lo busque, si no desea, pero si quiere acompañarme, ahí voy a estar. En 1 de Timoteo, capítulo 5, los versículos 3 y 4 se nos enseña entonces, aquí cuando Pablo le escribe a Timoteo, estaba pastoreando la iglesia en Éfeso y habían viudas. Y dice en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Habían mujeres que se habían quedado sin esposos, se habían quedado sin familia, no tenían a nadie más, habían perdido todo sostén en la sociedad, toda entrada de recursos, y se habían quedado entonces sin nada. Y la iglesia tenía una lista donde la iglesia apoyaba a estas mujeres que no tenían ningún familiar que las apoyara. Y lo habían perdido todo. Y Pablo entonces instruyendo ahí a Timoteo, porque en la iglesia también se estaba abusando la ayuda de la iglesia. Y habían personas en la lista recibiendo ayuda que no necesitaban recibir la ayuda de la iglesia. Necesitaban recibir ayuda de sus familiares que tenían. Pero sus familiares entonces no estaban apoyando a sus propios familiares. Y se estaba entonces, en esta lista se estaba mal usando. Aquellas que a lo mejor no estaban recibiendo, que necesitaban, y las que no necesitaban estaban recibiendo. Y Pablo dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Está tratando con ese tema en la iglesia. Ahora en el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero esos hijos y esos nietos a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Escucha lo que dice, porque esto es agradable delante de Dios.
Y el versículo 8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, si tú tienes personas en tu familia necesitadas y tú tienes cómo suplir esos medios, dice, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, porque está hablando acerca de también la familia de la fe, dice, esta persona ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El contexto habla de padres y abuelos mayores que son dependientes, que no pueden cuidar de sí mismos. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la responsabilidad de preocuparnos por sus necesidades y de satisfacerlas. Y que no hacerlo es comportarnos peor que alguien que no conoce a Cristo. Por eso cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, esto es una lección de amor. De que nuestras oraciones también estén permeadas por un amor genuino por los demás. Por aquellos que son nuestros familiares de sangre y aquellos que son parte de la familia de la fe. Así que debemos orar, danos, no solo en el sentido de nosotros mismos, sino también de nuestras familias y de la familia de la fe. Danos. En Gálatas 6:10 dice, hagamos el bien a todos mientras tengamos la oportunidad, y en especial a los de la familia de la fe. En el orden de prioridades está la familia de sangre y está la familia de la fe. Dice, hagamos el bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Y por eso vemos aquí una lección de amor, a aprender nosotros en nuestras oraciones a amar a los demás, en cómo pedimos no solo por las necesidades reales en nuestras vidas, sino por las necesidades también reales en la vida de otros. Ahora, sería algo irónico estar predicando acerca de la oración y que no oremos, ¿verdad? Que vamos a tomar un tiempo ahora para orar. Y vamos a hacer lo siguiente. Si Marlon, Carlos se pueden poner de pie, por favor. Y también Emilio, si puede ponerse Emilio en pie. Y tenemos al pastor Tomás por acá. Si puedes ponerte en pie, por favor. ¿Quién más? Nadie más se me escape. Ángel no está hoy aquí, ok. Y de las mujeres, si mi esposa se puede poner en pie. Tenemos a Priscila y a José, si pueden ponerse en pie atrás, por favor. Ahora van a ver por qué, no los voy a regañar. Van a ver por qué les estoy pidiendo que se pongan en pie. También María, si se puede poner en pie, por favor. A Isabel, ¿sí? Claudia, la esposa de Carlos. ¿Cuántas mujeres tenemos? 1, 2, 3. Okay. Hombres, tenemos 4. 1, 2, 3. No, tenemos 5. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La iglesia ahora se va a separar en grupos y cada uno de ellos va a estar en un grupo diferente, hombres y mujeres. Va a haber un grupo de hombres con Marlon, un grupo de hombres con Carlos, un grupo de hombres con Emilio, un grupo de hombres con José y un grupo de hombres con Tomás. Y así con las mujeres, un grupo de mujeres con María, un grupo de mujeres con mi esposa, un grupo de mujeres con Isabel, un grupo de mujeres con Priscila y con Claudia. Y vamos a orar por las necesidades que tenemos reales en nuestras vidas. No dice Mateo 6:11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Yo estoy seguro que la iglesia tiene muchas necesidades. Y la Biblia nos enseña aquí que vengamos como hijos de Dios al trono de su gracia para que entonces recibamos la misericordia y la gracia necesaria para nuestras vidas. Dice, cuando oremos, oremos de esta forma. Así que vamos a poner en práctica eso. Y le voy a pedir a la iglesia ahora, a los hombres que vayan a uno de esos grupos y a las mujeres a uno de esos grupos y pueden ahí esparcirse, por favor, para que no estén todos aglomerados en un solo lugar. Y vamos a orar. Vamos a pasar unos minutos orando.
Ahora una parte importante, por favor, cuando vaya a compartir una necesidad de oración, realmente pida por necesidades y trate de enfocarse en la parte espiritual, enfóquese en esa parte primariamente y otras necesidades que pueda tener. Por supuesto, puede orar por cosas de salud, puede orar por cosas necesarias, verdaderas. No ore por su gato hoy o su perro, por favor. Eso déjelo por otro día. Y tomemos este tiempo a orar entonces los unos por los otros. Padre, qué privilegio es poder encontrarnos en oración como tu iglesia, confiados en que tú, Señor, estás atento ahora a nuestras oraciones. No solo, Padre nuestro, estás en los cielos, sino que estás con nosotros aquí. Y estás atento a cada una de ellas y tu oído inclinado para escucharnos y para responder y actuar a nuestro favor. Señor, estamos orando por las necesidades reales de nuestras vidas y tú nos enseñaste que con confianza pidiéramos por esas necesidades, por el pan nuestro de cada día. Te adoramos, te damos las gracias porque vas a suplir según tus riquezas, conforme a tus riquezas en gloria. Y te ruego, Señor, que tú uses todas estas oraciones para que tú seas glorificado, para que tu pueblo, cuando vea respuesta tuya, pueda dirigir los ojos de los demás y decir, fue Dios en mi vida, fue Él el quien lo hizo. Y sean oportunidades de testimonio y oportunidades para que nuestra fe sea fortalecida y oportunidades para que confiemos y esperemos en ti, oh Dios. Te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Y damos gracias a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.